para mí no es gravoso recordarles las mismas cosas. Y para vosotros es que seguro. Vamos a leer en San Juan capítulo 8. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Gloria, por el agüita. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer del 1 hasta el 11. Gloria a Dios, San Juan 8. Sí, Señor. Del 1 al 11. Vamos a esperar que tengamos ahí. Amén. Gloria a Dios. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Imagínense. Se dice que todo fue todo, ¿cierto? Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Imagínense, ni siquiera a la mujer, querían era, al Señor. O sea, ni siquiera les importaba eso, era con tal de señalar al Señor. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Amén. Diga, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, ¿y qué? Y no peques más. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar cómodos estas 2 horitas. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ser breves porque de verdad que es menester que la dominical arranquemos a tiempo porque tenemos los bautismos. Amén. Y todos nos queremos gozar en esa celebración. ¿Cierto? Gloria al Señor. Bueno, un antes y un después, lo que vamos a hablar esta mañana, con la ayuda del Señor, este ratico. Encontrarse de frente con Jesús siempre ha marcado un antes y un después en la vida del hombre. Amén. Digan amén en los que ha marcado un antes y un después. Digan amén en los que ha marcado conocer a Jesús en su vida un antes y un después. Amén. ¿Cierto que sí? Porque solemos decir que, y es verdad, que la manifestación de Jesucristo en carne partió la historia de la humanidad en dos. Y eso es verdad. Pero realmente en el que se traza un antes y un después es el que lo conoce, ¿cierto? Porque ¿de qué le sirve al hombre de que Jesucristo haya partido la historia en dos si no lo conoció? No le de nada le sirvió, ¿cierto? Pero a nosotros que se nos manifestó la gracia, amén, de Dios, y le recibimos y le aceptamos y decidimos andar por este camino, en nosotros sí hubo un antes y un después que vale la pena remarcar. Amén. Ese antes y después sí vale la pena remarcar. Porque es que algunos lo usan simplemente como para constatar fechas, para ubicarse en el tiempo, para decir, no, es que esto pasó antes de Cristo, que esto pasó después de Cristo, pero lo que verdaderamente tiene que traer significado a la vida del hombre es el antes y después de conocerlo a Él. Amén. Eso es lo que verdaderamente trae
trascendencia a nuestras vidas. Y si algo tiene uno que decir ante eso, o sea, si uno tiene que resumir o decir algo de que conocer a Jesucristo marca un antes y un después, lo que uno tiene que decir es lo mismo que exclamaron aquellos hombres que fueron enviados a arrestarle. Amén. Se lo puede leer versos antes. Ahí está, propiamente, está aquí en el capítulo 7, en el verso 44. No hay necesidad de leerlo porque solamente es para hacer referencia a eso. Dice que mandaron unos hombres a arrestarle, ¿cierto? Pero cuando estos hombres fueron a arrestar a Jesús, lo que se encontraron fue que nunca habían oído a un hombre hablar de esa manera. O sea, les fue imposible aprenderlo, ¿no? Es que cuando llegaron allá a rendirle cuentas a los que les habían mandado a aprenderlo, y les preguntan, ¿por qué no lo trajeron? Y ellos tuvieron que decirle, no, es que jamás, o sea, ni Salomón, amén, porque esos soldados no eran soldados romanos, los soldados eran de la guardia judía que los sacerdotes y los fariseos habían enviado a prender a Jesús. Esos no eran romanos, que un romano no le hace caso a un judío. Pero ellos, conociendo la ley y conociendo de quién venían, conociendo de dónde descendía su pueblo, al encontrarse con ese que nunca se habían encontrado, tuvieron que decir, es que jamás, oiga, es que jamás, ni a un Salomón con toda la sabiduría que se le dio como regalo por su humildad delante de Dios, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Amén. Eso es lo que dice uno. Eso es lo que tiene que decir el hombre que se encuentra con Jesús. Nunca jamás nadie nos había hablado como este Jesús. Nunca. Ni nuestros padres, ni nuestros maestros, ni quienes nos habían aconsejado, ni nuestros gobernantes, ni nadie que se hubiera preocupado verdaderamente por nuestra formación o nuestra integralidad. Ninguno de ellos ha hablado a nuestras vidas nunca como habló Jesús y como habla Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Uno tiene que enfrentarse a esa realidad, y es que no hay palabra como la palabra del Señor. Amén. Por eso cuando conocemos a Jesús, nosotros tenemos que desechar las vanas costumbres que hayamos aprendido de nuestros padres, y es que eran padres que no habían conocido a Jesús. Claramente, ¿cierto? Cuando uno viene de familia donde los padres conocieron a Jesús, pues uno tiene que seguir esas mismas pisadas, porque la palabra del Señor es eficaz. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, entonces, cuando reconocemos que nunca hemos oído palabra como la palabra que oímos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén, se hace entonces manifiesto en el conocimiento, en la mente y en el corazón del hombre que este Jesús en los días de su carne fue todo hombre. Claro que sí, que era lo que veían aquellos hombres que fueron a tratar de arrestarle, pero que detrás de ese velo de carne y sangre habita toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Todo lo que es Dios está en Cristo. Amén. Todo lo que es Dios está en Cristo. Diga amén a eso, hermano, porque es verdad. Todo lo que es Dios habita en Cristo. Alabanza al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios estaba en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y se manifestó en carne para reconciliar consigo mismo al mundo. Amén.
Esa es la función. Eso es lo que vino Cristo a hacer al mundo. Amén. Amén. Consecuencia de su sobrenaturalidad, de su omnipotencia, de su poder, de lo que Él es, pues se desprendieron sanidades, se desprendieron maravillas, hubo multiplicación de alimento para el que lo necesitó, ¿cierto? Y esos son, pues, como les digo, consecuencias de la manifestación de Dios en carne, porque Dios no puede negar lo que Él es, y Él es todopoderoso. Amén. Entonces, cualquiera que hubiera sido la situación que se le presentó, como dice Juan, que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo mientras ejercía su ministerio público, no cabrían en todos los libros del mundo. Yo no me puedo imaginar cuántos fueron y cuál fue la diversidad de las situaciones que se le presentaron a Jesús. Es que hay cosas que me imagino que se llevarían capítulos enteros en una sola situación de alguien. Amén. Póngale la firma que sí, pero Dios es todopoderoso. Pero Él vino a reconciliarnos consigo mismo. Amén. Nadie podía efectuar esa obra de reconciliación con Él, por nosotros. Solo Él, solo Él. Solo Él podía reconciliarnos consigo mismo, y por eso se manifestó en carne. Amén. Y la palabra que Él hablaba, que Él decía, que predicaba, que enseñaba, que compartía, que repartía con liberalidad y con toda autoridad, era una palabra que jamás hombre alguno había pronunciado. Aleluya. Jamás a hombre alguno hemos oído ni oiremos hablar como habla Jesús. Amén. No podemos decir que como Jesús, que la Biblia se escribió hace mucho tiempo, no, porque es que Dios está vivo. Amén. Entonces no es que Jesús dijo, no, Jesús dice. Así es como uno debe expresarse. Jesús dice que Él está vivo. Bendito el Señor Jesucristo. Porque el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Amén. Yo sé que ese versículo le encanta a Manuel, por eso lo puse ahí. Amén. No, es para cerrar esa idea de que Jesucristo, todo hombre, es la manifestación en carne. Amén. ¿Por qué? O sea, si uno necesita una razón más, además de las obras que Él hizo, es esta: que es que el mismo que descendió es el mismo que también subió. Amén. O sea, no hay uno diferente. Por eso no hay razón, hermano. Si es que toca a uno adaptarse a lo que Dios le va hablando a uno. Amén. Por eso no hay razón para trinidades, para dualidades, para politeísmo. No hay razón para esas cosas entre el pueblo de Dios, al pueblo que por la gracia y la misericordia le ha sido revelado. Amén. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aleluya. Por eso aquí no hablamos de uno y de dos y de tres, que el primero mandó al segundo, que el segundo mandó al tercero. No, porque la Biblia dice que el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenar no solo el trono, sino para llenarlo todo. Alabanzas a Dios, alabanza al nombre de Jesús. Muchos lo odian, otros le tienen envidia, por eso lo mandaron a apresar. Tenían envidia. ¿Cómo así? Aquí mismo dice, vea cómo le dicen al Señor, o le dicen a Gamaliel, que estaba hablando, a Nicodemo, que estaba hablando en defensa: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
O sea, ¿cómo así que hijo del carpintero, hijo de una señora que todo mundo conoce, cómo así que se levantó para hacer tales cosas? Es que de allá se ha levantado profeta, de allá no se ha levantado nada, por envidia. Amén, por no reconocer el señorío de Cristo. Por envidia, unos le mandaron a prender, otros no soportan su palabra y se alejan porque aman más las tinieblas que la luz. Amén. Así dice la palabra del Señor. Amén. Otros se acobardan antes que seguirlo por el miedo al que dirán. Amén. Vienen u oyen el mensaje, de verdad para ellos cobra un sentido y dice, ve, de verdad eso es así, la palabra lo confirma, verdaderamente uno ve que aquí viven como la palabra dice que uno tiene que vivir, pero no, yo prefiero la buena opinión y el favor de mi familia, de mi vecino, de mi patrón, de mi compañero de trabajo, mejor dicho, de todo el que nada puedo hacer por mí, antes que seguir a Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo. Otros le siguen por algunos días, pero el afán por las cosas del mundo y sus riquezas los hacen desmayar. Bendito el Señor. Pero quedamos otros que después de haber oído su palabra, no tuvimos otra opción más que rendirnos ante su presencia y declarar verdaderamente este Jesús es el mismo Dios que vino a salvarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Verdaderamente este Jesús es el mismo Dios que había prometido venir y vino a salvar. Verdaderamente este es. Verdaderamente este es. Su palabra me limpia, su palabra me transforma, su palabra me da vida. Yo me siento diferente, tengo deseos diferentes, anhelos diferentes, mis palabras diferentes, mi pensamiento es diferente, mi manera de conducirme es diferente. Verdaderamente este Jesús es el Dios prometido. Alabanzas a Dios, o profetizado, pues, como usted le quiera decir, porque Él prometió venir y los profetas lo declararon. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Él prometió venir, Él mismo prometió venir a salvarnos y nos salvó. Amén. Es que ya nos salvó. Eso hay que tenerlo muy presente. La salvación no es por obras, simplemente porque las obras que hagamos no alcancen para alcanzar la salvación, valga la redundancia. Bueno, no alcancen para adquirir la salvación. No es solamente por eso, que sí es verdad que no es por obras, pero no es simplemente porque las obras no alcancen, es porque Él ya nos salvó. O sea, no hay necesidad de hacer obras porque es que Él ya nos salvó. Amén. Y como lo hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones, falta recibir la salvación, aleluya, reconocer que este Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Y a pesar de todo esto, concluyendo todo esto, en todos, absolutamente en todos, un encuentro con Jesús marcará un antes y un después. Amén. En todos. En los que lo odian, porque creían ser los superiores antes de que llegara Jesús. Amén. En los que le tienen envidia, porque pensaban que ellos eran los que tenían la preeminencia antes de que llegara Jesús. Amén. En los que no soportan su palabra, permítanme, le estoy ahí parafraseando la parábola del sembrador. En los que no soportan la palabra, se marca un antes y un después, porque ya ahora, aunque no le quieran seguir, ya son conscientes de que su vida no le agrada a Dios. Entonces ya dio un antes y un después. Amén. Bendito el nombre de Jesús.
los que les da miedo seguirlo por el miedo al que dirán los que los conocen. Ya hay un antes y un después, porque ya está en su conciencia si obedece a Dios o gana el favor del hombre. Amén. A los que le siguen por algunos días, porque le gustaron el gozo de la salvación, pero el mundo y su riqueza, sus problemas, sus afanes, se los llevaron, se los arrastraron. Ahí hubo un antes y un después, porque después de sentir el gozo de la salvación, nada se siente igual. Amén. No hay forma de uno equiparar el gozo de la salvación con otras cosas. No hay manera. Bendito el nombre del Señor. Y ciertamente, en los que conocimos al Señor y nos quedamos rendidos ante su presencia, pues ciertamente para nosotros los días es un antes y un después. Amén. Todos los días es un antes y un después. La Biblia está llena de esto. ¿De qué? De antes y después. Hombres a quienes se les cambió el nombre. Hombres mudados, o sea, transformados en otros hombres. Hombres hechos reyes. Hombres muertos vueltos a la vida. Hombres influyentes siendo humillados. Hombres desechados siendo enaltecidos. Amén. La palabra de Dios está llena de antes y después. Todo el que se cruza con Jesucristo o al que Jesucristo se le cruza, su vida se ve afectada por un antes y un después. Bendito el nombre de Jesús. Pues entonces usted dirá que porque estoy hablando de la manifestación de Dios en carne, pero al principio leímos una porción que nos hablaba de una mujer que fue encontrada pecando. Amén. Y de un pecado que se mandaba por la ley de Moisés a apedrearle. Vamos a llegar a eso. Porque en la vida de esa mujer, pues ciertamente hubo un antes y un después. Amén. Y esa mujer tipifica en este sermón, no en sentido estrictamente bíblico, amén, sino que la aplicación que le dimos en esta mañana a esa mujer representa al hombre o al ser humano, pues propiamente dicho, porque el antes y el después que mayor trascendencia debe causar y tener en el hombre es el perdón de sus pecados. Amén. Es el antes y el después que mayor trascendencia e interés debe tener para el hombre, el perdón de nuestros pecados. Amén. Dígame, hermano, dígame, porque es así. Lo que pasa es que no podemos, en una prédica no se pueden explicar todas las doctrinas. O sea, en una prédica no se puede explicar redención, justificación, expiación, la salvación, el perdón. O sea, entonces toca sintetizarlo de estas formas para dar a entender. Pero si usted es buen entendedor, pues propiamente si le estoy hablando del perdón de los pecados, estoy hablando de salvación. Amén. Claramente estamos hablando de salvación. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el antes y el después que debe causar mayor impacto en la vida del hombre es el perdón de sus pecados. Porque antes y después de conocer a Jesús, el pecado no tiene el mismo valor. Amén. No significa lo mismo el pecado para alguien que ha conocido y que no ha conocido a Cristo. No, el pecado no significa lo mismo. Amén. Por la palabra sabemos que el pecado significa transgresión de la ley. Amén. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bendito el nombre de Jesús. Alabanza al Señor. Para el hombre que no conoce a Dios, el pecar es su manera de vivir. No conoce otra vida que el pecado. Antes de conocer a Jesús, el pecado es el señor del hombre. El pecado se enseñorea, es el amo, es el dueño del hombre, no Cristo. No Cristo, dígame porque es así, no Cristo. Antes de conocer a Dios, Cristo no es el Señor del hombre, no lo es. La Biblia dice que que Jesucristo es Dios de todos, mayormente de los que creen.
Pero una cosa es que Dios sea tu creador y otra cosa es que tú le hayas recibido como Señor en tu vida. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Son cosas completamente diferentes. Una vida de pecado, una vida sea corta o sea larga, su recompensa será la separación eterna de la presencia de Dios. Esa es la recompensa de la vida de alguien que vive alejado de Dios, sujeto al pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Amén. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, somos colaboradores de Cristo, somos embajadores de Cristo. Amén. Y tantos otros apelativos que esta iglesia preciosa tiene. Bendito el Señor. Pero una vez que los pecados le son perdonados al hombre en las aguas del bautismo, invocando el nombre de Jesús, obtiene el título de hijo de Dios. El pecado ya no se enseñorea más de él, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Sino que anda en el Espíritu. Bendito el Señor. Amén o no amén. Anda en el Espíritu. Hermano, lo que pasa es que yo ayer anda en el Espíritu. Hermano, es que imagínese que anda en el Espíritu. No peca, no peca, no peca, no peca. El Hijo de Dios no peca. Si nosotros nos convencemos verdaderamente de lo que somos, vamos a andar en la posición que nos corresponde. Si nosotros nos convencemos verdaderamente de que el Hijo de Dios no peca, cuando venga la tentación, usted no va a estar ahí sufriendo, sino que usted dice, es que yo no peco, y le da la espalda a la tentación. Es que ya pecar no está en mí. Es que no me nace pecar, es que no quiero pecar, no me gusta pecar, no me agrada pecar. Yo no quiero llenar mi vida con aquello de lo que Cristo ya me limpió. Yo no quiero, es que yo no quiero. Amén. Yo no quiero pecar, yo no deseo pecar, yo no busco ocasión de pecado, yo no le abro la puerta al diablo, yo no le doy ocasión al enemigo, yo más bien lo resisto, pero en la presencia de Dios. Amén. No es resistirlo ahí con la puerta abierta a ver quién empuja más duro, el diablo te va a ganar. Es en la presencia de Dios que se resiste al enemigo. Amén. Por eso, mire la diferencia entre el concepto que tiene el hombre sin Cristo del pecado que el que tiene a Cristo. Amén. Para el que no tiene a Cristo, pues si no conoce amén, es lo normal. Esa es la palabra que el hombre utiliza para tipificar el pecado normal. Es que eso es normal. Pero al que conoce a Dios, el pecado es lo que le separa. Al que conoce a Dios dice, no, eso no es normal. Porque es que lo normal es que yo esté cerquita de mi Dios y lejos del pecado. Lo normal para mí es estar cerca de Cristo. Lo normal para mí es estar en los brazos de Cristo. Lo normal para mí es estar a los pies de Cristo. Lo normal para mí es congregarme en mi iglesia. Lo normal para mí es alabar a Dios. Lo normal para mí es hacer el devocional antes de acostarme. Lo normal para mí es encomendar todas mis cosas a la presencia de Dios. Lo normal es que yo me guarde para Dios. Lo normal para mí es agradar a Dios. Lo normal para mí es estar esperando la venida de aquel que me prometió. Eso es lo normal. Eso sí es lo normal. Toda la gloria para Jesús. Amén. Toda la gloria sea para el nombre de Jesús. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que anda en el Espíritu. Y a diferencia del que no conoce a Dios, o el que no le ha recibido, o el de que por pena no le sigue, o el de que por odio visceral. ¿Se no hizo que hay gente que odia el Evangelio porque sí?
Eso se llama un odio visceral. La Biblia dice que su Dios es el vientre, hermano. O sea, las emociones, todo lo que le genera el cuerpo, por ahí, por eso es que se dejan guiar. Ya, no nos metamos en ese tema porque no es necesario, pero hay gente que odia a Cristo porque sí, y ya. Sean cuales sean los días sobre la tierra de aquel que le conoce, al final de esos días, la dádiva que recibirá de Dios será la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es la recompensa. Uy, se me acabó el tiempo, Emanuel. Yo que quería predicar corto. Por eso, hermano, nosotros cantamos que Cristo nos libró del pecado y de la muerte. Amén. Porque la muerte es la muerte segunda, es la separación eterna de Dios. Pero ciertamente, si Cristo no ha venido y partimos a la eternidad, pues participamos de la muerte física. Pero nuestra ciudadanía, nuestra herencia está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro galardón está asegurado, bendito el Señor. Aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, acusada por el diablo, porque esos son los enemigos de Cristo, son los enemigos de Dios, el diablo, hermano. Pero lo que no tenía en cuenta el diablo, o sea, todos estos hombres que deseaban, que tenían sed de sangre, que aunque habían llevado a esa mujer para tentar a Jesús, ahí dice, eso decían para tentarle, para provocarle, para acusarle, le querían acusar. Si él decía que sí, porque los únicos que tenían potestad para asesinar, para dar pena de muerte eran los romanos. O sea que un judío no podía dar pena de muerte. De eso lo querían acusar si él decía que sí. Y si decía que no, pues lo acusaban de que no seguía la ley de Moisés. Pero en resumidas cuentas tenían sed de sangre. Y eso es lo que quiere el enemigo, acusarte y acabar con tu vida. Acabarte, destruirte, matarte. Bendito el nombre de Jesús. Pero como a Dios no se le escapa nada, pero como Dios tiene control de todas las cosas, pero como cuando uno se encuentra con Cristo, la vida tiene que tener un antes y un después. Con lo que no contaba el diablo es que cuando alguien es llevado ante Jesús, aleluya, cuando alguien es llevado ante la presencia de Cristo esperando juicio y condenación, lo que recibe es salvación y vida eterna, el perdón de los pecados por su nombre, liberación para su espíritu, alma y cuerpo, un Dios amoroso esperando pacientemente, no con un dedo señalador, sino con un hombre, con un dedo que te inscribe en el libro de la vida, aleluya. Eso es lo que se encuentra el hombre cuando es llevado ante la presencia de Cristo, un Dios que no condena, porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, alabanzas a Dios. Cabe remarcar que para ser llevado ante la presencia de Dios debe ser en vida, amén, debe ser en vida, porque la Biblia dice que los muertos no saben nada, amén. Los muertos no saben nada. Ya para no extenderme más, de verdad que este era el mensaje. No peques más. Amén. Dios es perdonador. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es gracia. Dios es vida, refugio, amparo, fortaleza, alimento. Aleluya. Dios es todo. Pero es justo. Es justo. Amén. Dios no es un tonto. Dios no es un tonto. Dios no puede ser burlado. Por eso, aunque cuando la mujer se levantó y Jesús se levantó de escribir en tierra, no vio a ninguno, sino solo la mujer, como dice la palabra del Señor, la despacha y bien despachadita, la afinó, la templó. Ni yo que puedo. Ni yo que soy el único de los
aquí en quien no había pecado, ni que soy perfecto, porque Dios no hacía alarde de lo que Él es. Lo que pasa es que su grandeza es, ¿cómo se dice? No se puede tapar con un dedo. Dios no hacía alarde de sus atributos, pero al uno contemplarlo a Él se tiene que dar uno cuenta de que Él es maravilloso. Pero le dice, ni yo te condeno. Vaya de tranquila, no peque más, no peques más, no peques más. Si ayer pecaste, listo, dele gracias a Dios que amaneció vivo para arrepentirse, pero no peque más. Si ya conoce la palabra, si ya sabe lo que le agrada y no le agrada a Dios, no peque más. Que es que la tentación es muy dura, pero es que Dios es más duro. Dios es más fuerte. No peques más. Vaya de tranquilo esta mañana. Alabe a Dios, glorifique a Dios, saltemos, adoremos, aplaudamos, ofrendemos, cantemos, lloremos, arrodillémonos, pero cuando nos vayamos, no pequemos más, no pequemos más. Aleluya. Vamos a estar en pie, hermanos. Le voy a pedir al hermano Emanuel, antes de que la hermana Tatiana ore por los que ofrendan, de que el hermano Emanuel sea levantando una oración por restauración espiritual en el pueblo del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.